Vamos con el último video. Reposicionamiento del Estado, crisis del 2001, o sea, todo el modelo de la ortodoxia liberal, que nosotros lo vemos y lo aplicamos a la parte de turística, se da en la política en general, y termina dando a un cuello de botella que genera un estallido y una crisis que es la conocida crisis del 2001. Del 2001, bueno, se da un momento con la caída del gobierno de la Rúa, una semana, que en realidad no es específicamente una semana, sino que son 11 días donde tenemos 5 presidentes, termina con Duhalde de presidente interino y después con las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y entre medio tenemos así como un punto fuerte a nivel internacional, que es la crisis financiera mundial del 2008. Y casi uno podría decir que dentro de este periodo sí hay digamos, una reconversión en cuanto a los posicionamientos de mercado y Estado y un muy fuerte posicionamiento del Estado durante este periodo. Se da la Ley Nacional de Turismo, que parecía inalcanzable, se termina dando el Improtur y se genera el conocido FES. Acá está extractado de una presentación que el Ministerio de Turismo hizo en Tucumán en el 2014. Esto es la presentación está en un Prezi y lo voy a dejar en el campus, pues lo tengo, nos lo había cedido el Ministerio en su momento. Y está interesante para poder ver algunas alternativas de FES. Hay 2 o 3 filminas puestas acá. Digamos, cómo de alguna manera estaba planteado el FES en diagnóstico, propuesta y la validación, que creo que tiene, o sea, que el equipo encargado, la unidad de coordinación del FES y cómo venía trabajado. El equipo de actualización y después cómo se daba una validación de tipo técnica y de tipo política, digamos, una estructura interesante para el planteo, por lo menos para extractar y sacar ideas dentro del cuadro estratégico que nos plantea la presentación que hacen ellos respecto de la última actualización del FES. La parte esta azul es la que tenemos ahí como acá agrandada, con las políticas económicas, social y ambiental, y donde plantean en 7 puntos poner el turismo en la agenda pública, el desarrollo turístico equilibrado, los nuevos segmentos, una mayor conservación del patrimonio, la planificación turística estratégica, el Estado poniéndose, digamos, como locomotora del proceso, ¿sí? El Estado como desarrollador y las regiones turísticas como las unidades de gestión, ¿sí? Acuérdense que esto les queda el presidente como un documento en el campus. Estos son los logros de alguna manera que ellos mismos plantean dentro de la presentación respecto de la consolidación o una mayor consolidación institucional de la actividad turística. Acá señalan toda una cantidad de logros, de planteos. Yo diría que por ahí no hay un punto que a mí me gustaría destacar, que justamente no está o está inmerso dentro de que es el trabajo conjunto con otras carteras de gobierno a través de las mesas interministeriales. Acuérdense que la ley preveía una institución dentro del ministerio justamente para esto, pero plantea por trabajos de convenio firmados con distintos ministerios, y hay uno específicamente con el Ministerio de Educación que a mí me gustaría resaltar y que tiene que ver con la conformación de los repositorios digitales. Y es una idea de los repositorios digitales respecto a todo el mundo académico. Es algo que se genera en ese momento dentro del Ministerio de Educación, pero que el Ministerio de Turismo se entera, lo toma
y directamente genera un convenio y termina saliendo el repositorio de turismo antes que el repositorio que saca el Ministerio de Educación. Entrando en la etapa del reposicionamiento del mercado, se para el 2015, asume Macri, y lo que tenemos es un cambio muy fuerte respecto de cuál es el rol y el papel del Estado y cuál es el rol y el papel del mercado. Entonces, no hay un Estado acá ausente, sino que lo que hay es un Estado que se sujeta a los lineamientos que el mercado plantea. Entonces, un Estado acompañando al mercado, pero en función de los objetivos que el mercado plantea. Ya no es el Estado poniéndose en la locomotora, sino el Estado poniéndose como vagón y empujando, o poniéndose en una locomotora paralela, digamos, y acompañando la gestión del mercado, pero donde el Estado presupone que el mercado es quien tiene que resolver los problemas. Acá lo que se da es todo un proceso de desregulación en todo sentido, en un sentido muy amplio. El mercado, por ejemplo, aerocomercial es fuertemente regulado, pero en realidad en todos los mercados hay una desregulación, que es algo que el mismo mercado pedía. Hay una desarticulación de la Secretaría de Planificación, directamente desaparece la Secretaría de Planificación dentro del Ministerio, o sea, no se considera necesario, digamos, que esté, y por lo tanto hay una discontinuidad del FES, o sea, el plan queda stand-by, directamente se desestima, y a cambio de esto lo que hay es una presentación del Plan Integral de Gestión del 2016 al 2019, que es un plan que ahí vamos a presentar muy brevemente, y ya en el 2019, cerca del final del mandato, por cuestiones presupuestarias, se baja el rango y turismo pasa de ministerio a secretaría. Bueno, esta es Erika Schenkel, que es una licenciada en turismo de la Universidad Nacional del Sur, que tiene varios textos y documentos de política y turismo, y que hay dos artículos que quedan también en el campus, no es de bibliografía obligatoria, pero que dan cuenta de alguna manera de una mirada muy crítica respecto de la política social de este periodo. Y esto en cuanto a, este es el plan integral de gestión que se presenta, y esto reemplaza al FES. Se plantean 5 líneas estratégicas: posicionar a Argentina como principal destino turístico de la región, promover el crecimiento del turismo, mejorar el turismo interno, mejorar la competitividad y sustentabilidad del sector, aumentar la inversión, promover la creación de empleo. Los 5 tienen que ver con el mercado, tienen que ver con una impronta económica muy fuerte, y da más la sensación de ser un plan de gestión de una empresa que de un organismo público, digamos, y que tiene que ver con cuál es esa impronta que se le da a la gestión. Y a modo de ejemplo, nos metemos simplemente dentro de este eje estratégico, posicionar a Argentina como principal destino, y se plantean dentro de eso 3 objetivos, ¿no? Uno, posicionar la marca argentina como líder, aumentar la cantidad de arribos internacionales, y directamente se plantean metas muy empresarial, ¿no? Metas a las cuales arribar. Y el 3 es aumentar el gasto promedio y gasto turístico del turismo receptivo internacional. Todo sumamente cuantificable, siempre mirando en cuanto a cantidades y mirando dentro, digamos, resumiendo la actividad turística a su versión mercado, ¿no? O sea, particularmente no coincidimos en estos planteos, no porque el mercado no es importante, ¿no? O sea, pero esto debería estar enmarcado dentro de otro tipo de planteos. Sí, está interesante, y les pongo un videito de 2 minutos que de alguna manera da cuenta
creo que de una manera bastante interesante de este proceso. La reglamentación de la ley dice que la actualización del plan hay que hacerla cada 3 años. La primera nos llevó un poco más, nos llevó casi 6 años. El plan fue el 2005, lo terminamos la actualización la primera en 2011, pero después pudimos cumplir con los 3 años al 2015. Y después, cuando cambia la gestión de gobierno en 2015, pasa algo interesante también, que es que en realidad lo que cambia es, y sin entrar en tener que hacer un juicio de valor, pero digo, lo que cambia es la concepción de fondo respecto a la planificación. Entonces, el sesgo de planificación con el cual está hecho el FEDS, que tiene que ver con lo participativo, con lo territorial, con lo estratégico, se deja de lado y se pone más énfasis en una planificación que yo diría más de sesgo empresarial, ¿no? Más de objetivo-resultado, más de corto plazo, más de relación de costo-beneficio. Bueno, es por eso que hoy se percibe como que hay una especie de hueco entre lo que fue el FEDS históricamente y el periodo de gestión 2015-2019, que en realidad como herramienta lo que tuvo es un plan de metas, es un plan de gestión, pero que justamente lo que pone en evidencia es hacia dónde iba un poco la mirada de quienes estaban en funciones en el gobierno en ese momento. Y hoy nuevamente está como muy activo, porque yo veo que me vienen de varios lados consultas y preguntas, y está como la intención de volver a retomar esta idea de una planificación más estratégica a partir de consensos, a partir de integraciones, a partir de reconocer las identidades territoriales, pero también tener una visión integral como país. Bien, ahí fue el videito de Germán y entonces tenemos esto como los planteos del plan de gestión, y ya terminando y llegando a la actualidad, al 2020, vemos cómo inclusive esta idea y este valor, esta impronta de la economía sigue estando vigente. Uno ve que es provincia de Buenos Aires y, digamos, en provincia de Buenos Aires lo tenemos a nivel de subsecretaría. La subsecretaría es una de las 11 subsecretarías que están dentro del Ministerio de Producción. O sea, la mirada sigue siendo y sigue estando muy fuertemente puesta ahí. Si bien cuando esto está sacado de la página del Ministerio de la Provincia, si bien uno cuando se adentra a mirar las funciones es un poco más amplio que la mirada económica, hay una impronta muy fuerte puesta. A nivel nacional, el Ministerio de Turismo vuelve el turismo con el rango de ministerio, ya no como, digamos, con la actividad turismo solamente, sino compartida con deportes, y donde se plantea la Secretaría de Desarrollo Turístico y la de Promoción Turística, y dentro de ellas las distintas subsecretarías. Digamos, a pandemia mediante no permite visualizar, o por lo menos no me ha permitido a mí visualizar demasiado algunas otras líneas, digamos, respecto, por ejemplo, de la planificación, si hay una continuidad del FEDS o no, si hay una renovación o qué es lo que sucede, no es algo de lo cual tenga conocimiento. Y ya finalizando, con una cita textual de un documento de Erika, plantea en el párrafo de arriba que hay dos momentos, o ella visualiza dos momentos en la evolución histórica de las políticas turísticas argentinas. Por un lado, el Estado benefactor, ¿sí? Que mediante la proclamación del derecho a las vacaciones pagadas destaca al gobierno como actor clave de la planificación y la gestión. Y el segundo momento, que tiene una mirada puesta en el turismo como alternativa de crecimiento, ¿no? Entonces, el interés público pasa entonces de centrarse en objetos vinculados a la expansión de la actividad, la educación de los nuevos viajeros y el bienestar, que responde al Estado benefactor, a cuestiones como la dinamización económica, la calidad, la competitividad y la eficiencia, que ya responde a la alternativa de la mirada al turismo como alternativa de crecimiento.
y nos plantea que la condición plurifuncional del turismo requiere de un abordaje lo suficientemente amplio como para poder considerar el conjunto de aspectos que lo conforman. O sea, da cuenta, Erika, acá de la complejidad del fenómeno y la necesidad de abordajes más complejos. Y ya sobre el último párrafo, lejos de presentarse como un aspecto de estudio de poca profundidad, se constituye en un objeto relevante, con contenido y sentido, que puede afectar relaciones socioeconómicas, influir en diversos aspectos de gestión gubernamental y, sin la correcta regulación pública, dar lugar a procesos de exclusión y desigualdad, así como a la pérdida de patrimonio nacional. La ciencia política debe conformar un campo de estudios específico que llegue a aportar a la profundización y complejización del turismo como un campo de estudio de las ciencias sociales, que es el campo de estudios que Erika está teniendo en este momento. Y la última línea, hemos visto que a lo largo de la evolución histórica de las políticas turísticas dentro de Argentina hubo distintas miradas, desde una mirada territorial, social, económica, ambiental, de salud. O sea, hay distintas miradas puestas, y al mismo tiempo esas miradas se han cruzado con perspectivas que ponían al Estado como centro o al mercado como centro, ¿no? Una perspectiva mercadocéntrica o estadocéntrica. A partir de estas situaciones, con miradas sesgadas o con un Estado o mercado puesto en el centro, nosotros creemos que buscamos generar algún aporte en función de generar profesionales que trasciendan esas miradas históricas, que puedan incorporarlas, que puedan llegar a plantear alternativas superadoras, que por un lado llevarían lo turístico a asumir la transversalidad y por lo tanto asumir las distintas miradas, y en lo político poder llegar a tener una perspectiva sociocéntrica, donde el Estado es un actor clave, un actor fundamental, el mercado también lo es, cada uno jugando su rol, pero donde el objeto y el sujeto, tanto de políticas como de planificación, debiera ser la sociedad. Y en base a eso es que tratamos de hacer el planteo completo del cuatrimestre. Que disculpas por lo largo que fue esta clase en particular, pero espero que les resulte de interés para poder abordar el tema. Nos vemos en el próximo.